¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien podría cometer 17 asesinatos? ¿Te has preguntado cómo alguien podría convertirse en un caníbal? Bienvenido al mundo oscuro y perturbador de Jeffrey Dahmer. En este video exploraremos la vida de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos. Descubriremos cómo un hombre normal con una infancia y adolescencia difícil pudo convertirse en un depredador implacable, y cómo su obsesión por la muerte y la descomposición lo llevó a cometer atrocidades inimaginables. Acompáñanos en un viaje a través del mundo de Jeffrey Dahmer y descubre cómo su historia todavía sigue impactando a la sociedad actual. Prepárate para ser sorprendido y aterrado a la vez. Infancia y adolescencia. Durante su infancia, Jeffrey Dahmer vivió en una familia disfuncional. Su padre era un químico y su madre una enfermera. A pesar de que su familia aparentemente era de clase media, su padre era alcohólico y su madre estaba estresada debido a la situación financiera. Durante su infancia, Dahmer mostró poco interés en los demás niños y prefirió pasar tiempo solo, coleccionando insectos y animales muertos. En su adolescencia, Dahmer comenzó a beber alcohol y a tener problemas en la escuela. Su comportamiento se volvió cada vez más solitario y extraño, y comenzó a tener obsesiones con la muerte y la descomposición. En una entrevista, le preguntaron si recordaba cómo había surgido su primera experiencia y fascinación por los órganos internos de los animales, a lo cual contestó que todo comenzó en el colegio, cuando en una clase hubo que diseccionar fetos de cerdo. Tomé los restos, los llevé a casa y guardé el esqueleto. Simplemente comencé a ramificar perros y gatos. Supongo que podría haberse convertido en un pasatiempo normal, como la taxidermia, oficio similar al embalsamiento de animales. Pero no, se desvió y no sé por qué. Su padre, Lionel, interviene y trata de encontrarle una explicación al comportamiento de su hijo, pero termina reprochándole: ¿qué más se puede ganar mirando a otros perros por dentro? A lo que Jeffrey responde: no sé, llegué a la compulsión y pasé de animales a humanos. Sigo sin entenderlo. A los 18 años, su familia se mudó a Ohio y Dahmer se quedó en Wisconsin para terminar su último año de escuela. Tras graduarse, se unió al ejército, pero fue dado de baja después de un año debido al excesivo consumo de alcohol. En resumen, Jeffrey Dahmer tuvo una infancia y adolescencia difícil, marcada por problemas familiares, soledad, alcoholismo y obsesiones morbosas. Víctimas. Jeffrey Dahmer cometió 17 asesinatos entre 1978 y 1991. Sus víctimas eran principalmente hombres y adolescentes de raza negra, aunque también mató a una víctima blanca y asiática. La mayoría de sus víctimas eran hombres jóvenes que Dahmer atraía a su apartamento con la promesa de drogas o sexo. Una vez que las víctimas estaban en su apartamento, Dahmer las drogaba, violaba y mataba. Dahmer también mutiló y desmembró a varias de sus víctimas y mantuvo los restos de algunas de ellas en su apartamento. También tenía una obsesión con preservar los cuerpos de sus víctimas y trató de convertir algunos de ellos en esqueletos o momias mediante el uso de ácidos y soluciones químicas. A los 18 años conoció a su primera víctima. Según su relato, desde hace tiempo tenía esa obsesión y deseo de transitar por la autopista y pararle a un desconocido que estuviese haciendo el dedo para subirlo a su vehículo. Un día, todas las condiciones se dieron para que se cumpliera su enfermizo propósito. Vi a esta persona en esta autopista cerca de mi casa. Lo recogí y fue entonces cuando la pesadilla se convirtió en realidad. Me pareció tan extraño que esta obsesión en la que había estado pensando y deseando estaban ahí y hacían posible que pasara lo que pasó. Dice Jeffrey. Continuó su testimonio agregando que la casa estaba vacía. Tenía el lugar para mí solo. Estaba bebiendo mucho durante ese tiempo. Actué según mis fantasías y ahí es donde todo salió mal. Lo que sucedió con su segunda víctima en 1984 fue incluso más terrorífico. Le puse algunas pastillas para dormir en su bebida, para dejarlo inconsciente, e iba a pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana,
Mis antebrazos y su pecho estaban magullados. Salía sangre de su boca. No tengo ningún recuerdo de haberlo golpeado hasta la muerte, pero debo haberlo hecho, recordó. El periodista Stone Phillips le consulta si hubo algo sexual en el desmembramiento de los cuerpos, frente a lo cual responde que, a medida que pasaba el tiempo, sí, tuve una parte sexual en eso. Empecé a salvar los esqueletos, a preservar otras partes y una cosa llevó a la otra. Se necesitaron comportamientos cada vez más desviados para satisfacer mis impulsos. Sobre por qué se transformó en caníbal al comer la carne de sus víctimas, se justificó diciendo que me hizo sentir placer que eran una parte permanente de mí. Me dio una satisfacción sexual al hacerlo. Matar no era el objetivo, solo quería tener a la persona bajo mi completo control. No tener que considerar sus deseos, poder mantenerlos allí todo el tiempo que quisiera. No es fácil decir eso, pero ese es el motivo. Agregó el condenado a 15 cadenas perpetuas. A continuación, se presenta una lista de víctimas conocidas. Stephen Hicks, 1978. Stephen Tomey, 1986. James Doxtator, 1987. Richard Guerrero, 1987. Anthony Sears, 1987. Raymond Smith, 1987. Eddie Smith, 1987. Ernest Miller, 1987. David Thomas, 1988. Curtis Straughter, 1991. Errol Lindsay, 1991. Tony Haggis, 1991. Conerak Sinsasonfone, 1991. Matt Turner, 1991. Jeremiah Weinberger, 1991. Oliver Lacey, 1991. Joseph Breihoff, 1991. Dahmer fue condenado y encarcelado por sus crímenes en 1992 y murió en prisión en 1994. Sus acciones causaron un gran impacto en la comunidad de Milwaukee y en el mundo en general. Y todavía es considerado como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos. Escena del crimen. La policía encontró una gran cantidad de evidencia en el apartamento de Jeffrey Dahmer cuando lo arrestaron en 1991. Encontraron restos humanos en varias etapas de descomposición, incluyendo partes de cuerpos desmembradas y órganos internos en estado de descomposición. También encontraron ácidos, soluciones químicas y herramientas que Dahmer utilizaba para desmembrar y preservar los cuerpos de sus víctimas. Además de los cuerpos humanos, la policía también encontró fotografías de varias de sus víctimas, incluyendo fotografías de cuerpos desmembrados y mutilados. También encontraron una gran cantidad de recortes de periódico y revistas sobre asesinos en serie, y un diario que Dahmer había escrito. El edificio donde Jeffrey Dahmer cometió la mayoría de sus asesinatos estaba ubicado en el número 924 de la calle Norte 25 en Milwaukee, Wisconsin. Era un apartamento de 2 dormitorios en el que Dahmer vivió durante gran parte de los años 80 y principios de los 90. Después de que Dahmer fue arrestado y condenado por sus crímenes en 1992, el apartamento fue desalojado y cerrado. Durante un tiempo, el edificio estuvo vacío y sufrió varios actos de vandalismo. Finalmente, en 1997, el edificio fue demolido para construir un nuevo edificio de apartamentos. Ícono pop. Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, se convirtió en un ícono popular en los Estados Unidos debido a la naturaleza brutal y macabra de sus crímenes. Sus acciones causaron sensación en todo el país y su historia fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación. Una de las razones por las que Dahmer se convirtió en un ícono popular es debido a la naturaleza escandalosa y aterradora de sus crímenes. La violación, el asesinato y la mutilación de sus víctimas, así como su obsesión con preservar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas, capturaron la atención de la gente. Además, el hecho de que Dahmer cometió sus crímenes durante un periodo prolongado de tiempo y en una ciudad relevantemente pequeña como Milwaukee, se podría decir que esto también contribuyó a su notoriedad.
Su historia se convirtió en una especie de leyenda urbana, con muchas personas que conocían su historia o habían oído hablar de él, aunque no estuvieron directamente relacionadas con las víctimas o las investigaciones. En 2013, la cantante estadounidense Katy Perry lanzó una canción llamada Dark Horse, que incluye una línea de la letra que menciona a Jeffrey Dahmer. La línea de la letra es: ella se come tu corazón como Jeffrey Dahmer. La canción Dark Horse es una canción de género pop con un tono de misterio y sexualidad. La línea de la letra que menciona a Dahmer no tiene ninguna relación directa con el contenido de la canción o de su letra, y es simplemente una referencia a la fama de Dahmer como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos. Conclusión. En conclusión, Jeffrey Dahmer es considerado uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos. Durante los años 80 y principios de los 90, cometió 17 asesinatos, principalmente de hombres y adolescentes de raza negra, violando, mutilando y desmembrando a sus víctimas. A pesar de que su infancia y adolescencia estuvo marcada por problemas familiares, soledad, alcoholismo y obsesiones morbosas, no se ha determinado con certeza si estos problemas fueron una causa directa de sus acciones criminales más tarde en la vida. Dahmer fue condenado y encarcelado por sus crímenes en 1992 y murió en prisión en 1994.